Destino 2016, el debate de la semana. Bienvenidos a todos. Hoy estamos listos para conversar con dos altos dirigentes del sector privado organizado. Queremos hablar con ellos sobre las perspectivas de la entrada de un nuevo gobierno a la administración pública y en general sobre la situación nacional. Acompáñenos. A un mes para que asuma el nuevo gobierno y la octava legislatura, Guatemala enfrenta un futuro inmediato en el que las interrogantes pesan más que las certezas, debido a que el gobierno electo de Otto Pérez Molina tuvo un final abrupto, salpicado por la corrupción, y dio paso a que se convirtiera en presidente del país un comediante de televisión sin experiencia política como Jimmy Morales. Y es que todo indica que su principal atractivo fue precisamente su falta de trayectoria política. Una importante cualidad en el momento que atraviesa el país. Partiendo del aspecto meramente macroeconómico, diría yo que no debería haber una expectativa de mayor cambio en cuanto que la política macroeconómica que está llevando a cabo el Banco de Guatemala ya data de muchos años. Creo que la preocupación mayor de entrada va a ser encontrarse con una caja fiscal sin muchos recursos, o digamos así, con escasos recursos, pero creo que hay temas más de fondo en el área fiscal, como por ejemplo tomar al final la decisión si se va a nombrar a los dos miembros titulares y los dos suplentes del directorio de la SAT, cuyo proceso de selección se quedó a medias. El nombramiento de un superintendente de administración tributaria definitivo en el nivel de pobreza que ronda ya el 60%. Entonces hay que tomar medidas de tipo estructural, porque a mí me parece que es incorrecto hablar a raíz de eso, de que los programas sociales de los gobiernos, es decir, los últimos 8 años, la UNA y el Partido Patriota, no han servido para reducir la pobreza. Yo creo que no es correcto, porque la pobreza se debe a problemas de tipo estructural. Este tipo de programas son como un alivio. Entre esas medidas estructurales, el nuevo gobierno tiene que diseñar políticas de estímulo real a la inversión y una descentralización del desarrollo que no se consiga concentrando en la capital. A pesar de ser considerada la primera economía centroamericana, la pobreza y pobreza extrema que padece la sociedad guatemalteca son de los principales retos que encara el recién electo presidente. Según la encuesta de condiciones de vida 2014 presentada por el INE, la pobreza se incrementó a un 59.3% y la extrema pobreza a un 23.4% en los últimos 8 años. En contraposición a los niveles de pobreza, la mayoría de las prospecciones macroeconómicas auguran en el corto plazo un clima positivo para Guatemala, eso sí, dependiente en gran medida de la evolución de su principal socio comercial, Estados Unidos. No obstante, tal y como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos pone de relieve, Guatemala solo obtuvo ingresos tributarios equivalentes al 13% de su PIB, ocupando el último puesto de toda América Latina y el Caribe, lo cual se ha agravado durante el último año debido a, entre otras razones, la defraudación aduanera y al descenso de la recaudación por medio del IVA. Entablar un diálogo permanente con los sectores diversos del país, no solo el sector empresarial, también la sociedad civil, va a ser algo importante para que todos se sientan que están involucrados en una buena conducción del gobierno. Y hay obviamente aspectos en los que no hay tal vez coincidencia en el momento entre los sectores, pero si ellos ven digamos los otros sectores que no sea el gobierno, ven una buena actuación del gobierno en los primeros meses, yo creo que se gana la confianza para poder sentarse a discutir lo que yo les mencionaba, qué hacer con el sistema tributario. De acuerdo con economistas nacionales y periodistas en economía extranjeros, esta falta de medios presupuestarios que enfrenta el nuevo Ejecutivo pone en riesgo el fortalecimiento institucional y la implementación de políticas públicas en Guatemala. En el debate de la semana nos acompañan hoy Andrés Castillo, expresidente del CACIF y expresidente también de la Cámara de Industria de Guatemala. Y está con nosotros Antonio Maluf, quien actualmente es el vicepresidente de AGEXPORT. A los dos les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Y Carmen Ortiz tiene la primera pregunta de la noche. Buenas noches. Y la primera pregunta es para Andrés Castillo. La semana pasada el INE dio a conocer los resultados de la encuesta nacional de condiciones de vida
Y uno de los datos que más impactó fue esta conclusión, que la pobreza en el país había aumentado en un 60% más bien de personas son pobres. ¿Cómo asumen ustedes esta conclusión como sector privado? Bueno, pues muchas gracias, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Sí, efectivamente vimos el estudio y como ustedes bien han debatido anteriormente, creo que hay todavía algunas diferencias, digamos, en cuál es la metodología y cómo se debería de medir. Pero considero yo que independientemente del número, definitivamente tenemos mucho que hacer en este país para sacar a mucha gente de la pobreza. Y en lo personal considero que la única forma sostenible de ir reduciendo la pobreza es a través de la generación de empleo. Y soy de la opinión de que en ese sentido tenemos que tratar de mejorar la competitividad del país y tratar de generar más empresas. A la hora de generar más empresas, esas empresas van a dar empleo y obviamente pues ese empleo debería de ir sacando de la pobreza a las personas. Pero este es un problema de país y por supuesto no podemos señalar al empresariado de tener la culpa de esto. Obviamente el empresario lo que trata de hacer es un negocio, trata de que ese negocio sea sostenible y para que sea sostenible pues obviamente tiene que cumplir las leyes, tiene que tratar bien a su personal. El activo más importante que tiene cada una de las empresas pues es precisamente el activo humano y por eso es que el empresario lo que busca es que el empleado se sienta identificado con la empresa, que tenga un empleo digno, un empleo bien remunerado y eso es lo que nos va a ir ayudando a ir saliendo de la pobreza, pero tenemos que ir generando mejores condiciones de país para que se vayan generando más empresas y esas empresas vayan generando más empleo. Hay un eslogan que usábamos hace algunos años que dice que el único que prospera es el que emplea, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de ver cómo hacemos para que generar más empleo y en mi opinión creo que la única forma de generar ese empleo de una forma sostenible es a través de la empresarialidad. Antonio, bienvenidos ambos. Una consultita en ese sentido. ¿Cómo podemos explicar el crecimiento económico del país en los últimos años, de manera moderada, pero se ha dado, frente a los datos tan dramáticos que nos arroja la ENCOVI? Bueno, muchas gracias a todos por esta invitación. El crecimiento del país es en términos macroeconómicos y mucho de este crecimiento se debe a que la matriz de exportaciones, que es el sector que yo represento, se ha visto beneficiada con un decreto, por ejemplo el 2989, que ha sido un decreto que ha diversificado las exportaciones. Nosotros no nos basamos en un producto, en un sector, no solo es café, ya no solo es banano, ya no solo son ciertos productos tradicionales. Entonces nosotros en esa matriz de exportaciones hemos logrado que muchos productos y muchos mercados puedan ser los clientes de Guatemala. En ese sentido, la economía macroeconómica del país se ha visto beneficiada. Y como decía Andrés, la parte de la pobreza es algo que debemos de remediar creando más empleo. Nosotros sabemos que si exportamos más podemos crear más empleo y al crear empleo saldremos de la pobreza. Fue un artículo de opinión del día de ayer en uno de los periódicos, más bien el editorial, donde decía más empleo, menos pobreza. Pero con ese crecimiento, si se ha dado por esta diversidad, ¿por qué no se refleja justamente en estos empleados? ¿Por qué no crece y por qué las condiciones son tan drásticas para la gente si se está evidenciando un crecimiento como usted nos refiere? El crecimiento aún es mínimo, a pesar de que hay crecimiento, porque no somos un país emergente. Los países emergentes donde realmente ha habido un crecimiento y donde realmente se ha roto esa brecha de la pobreza y ha ido creciendo la clase media, ha crecido el doble de lo que Guatemala está creciendo. Nosotros en exportaciones crecimos un 3.8%, los países del BRICS o los famosos países que están creciendo en forma emergente han crecido hasta el 10%. Entonces, cuando nosotros logremos crecer en esos números vamos a eliminar esa brecha de la pobreza que tanto nos afecta a Guatemala. Andrés, ¿se explica de la misma manera el crecimiento económico de hasta 4% en algunos años o 3.7% en algunos años y al mismo tiempo el crecimiento de la masa de personas empobrecidas en el país? Que si tiene una relación. Que si hay una relación entre una cosa y otra o simplemente el crecimiento se está concentrando en unas pocas manos. Bueno, yo considero que el problema también es que la población está creciendo también de una forma desmedida. O sea, estamos creciendo 3.5 o tal vez 4%, pero cuando metemos en esa ecuación el crecimiento poblacional estamos creciendo casi 1%.
Aquí lo que necesitamos es crecer al doble, es por lo menos crecer 6% por 10 años consecutivos y vamos a empezar, digamos, a ver beneficios de país. De lo contrario, vamos a seguir en esa misma espiral donde no salimos adelante porque realmente no hay suficiente generación de empleo para poder sacar a estas personas de la pobreza. Pero no hay un cuestionamiento en el sector privado respecto a sí. Ese crecimiento económico se está concentrando nada más y no se está derramando sobre el resto de la población. Pero es que cuando me decís derramando, ¿a qué te referís? A que otras personas se vean beneficiadas de ese crecimiento. Le planteo una pregunta, licenciado Castillo, ingeniero Maluf. La receta que planteaba el licenciado Castillo del crecimiento al 6% u 8% sostenido durante 10 años ha sido una receta que hemos venido escuchando durante 30 años. Algo no estamos haciendo bien porque no lo hemos logrado. Y hemos estado creciendo al 3.5, 4.2% sostenido durante muchos años. Pero esa receta yo ya la vengo escuchando desde hace fácil 15 años. Y algo no se hace bien. ¿Qué es lo que no se hace bien? Sí, esa receta está en los acuerdos de paz y es precisamente un compromiso de país que se tiene que no se ha cumplido. Pero es simplemente que no se cumple porque no hay condiciones viables de país. O sea, no hay la suficiente certeza jurídica, no hay suficientes reglas claras y estables, no hay suficiente atracción de inversión, no hay suficientes incentivos para estar generando más inversión nacional y atraer inversión extranjera. Pero no hay una mea culpa del empresariado en ese sentido, ingeniero. Pues no lo sé, yo creo que es culpa de todo el mundo entonces, pero no debería ser solo el empresariado. Yo creo que las condiciones de país depende, digamos, del gobierno de turno y depende de los diferentes sectores que tienen pues una relevancia, digamos, en el país. Pero señalar solo a un sector me parece que sería algo injusto. Siguiendo con esa respuesta, si al empresariado le tocara asumir alguna responsabilidad, ¿cuál sería la que asumiría, Antonio? Mire, nosotros en el empresariado, como dice, nosotros seguimos la receta, pero la receta va de la mano del gobierno. Hoy por hoy tenemos 5 temas que estamos esperando al próximo gobierno, de parte del título que ustedes decían. Uno, tenemos la perspectiva del nuevo gabinete con quien vamos no sabemos qué va a pasar. Otra, estamos viendo lo que podría ser un congreso que no sabemos, esperamos que sea mejor que el último congreso que tuvimos. La perspectiva fiscal del nuevo gobierno, que no sabemos cómo va a manejarse el gobierno en ese ámbito fiscal. Y nosotros entonces ya en el empresariado, como punto número 4, debemos de tener las reglas claras, como decía Andrés, y debemos nosotros de estar listos para trabajar en conjunto con el gobierno. Solitos los empresarios, sin esas reglas claras, no podemos dar más ayuda o más empleos. Necesitamos que el gobierno trabaje de la mano en tener las reglas claras, en dar certeza jurídica. Por ejemplo, le voy a decir, en el área rural, nosotros estamos en Agexport con mucha capacitación para el área rural, pero necesitamos sistemas de riego. Necesitamos más ayuda del gobierno en lugar de tener sistemas de riego. Sistemas de riego podría ser algo que el gobierno podría invertir en lugar de fertilizantes. Con los sistemas de riego podríamos tener más cosechas para poder vender más. Entonces, pero eso necesita de la mano algo del gobierno y algo de la empresa privada para que juntos podamos hacer eso. Guatemala tiene más agua que muchos países, pero Israel, por ejemplo, que no tiene agua, cosecha más que Guatemala. Entonces, debemos de aprender de esos países que se han ido desarrollando y poner esa parte de la receta, porque la receta, como dicen, no es solo crecer el doble. ¿Cómo vamos a hacer para poder crecer el doble? Andrés, y con todos estos problemas y exigencias que tiene el Estado, ¿se le puede hacer frente con el presupuesto que tenemos, que es bajo relativamente si se lo vemos comparado con el de la región? Bueno, yo considero que depende de cada quien si es bajo, pero yo lo que considero es de que mientras no se trabaje en temas de transparencia, eficiencia y calidad de gasto, no hay dinero que alcance. Mientras el dinero se lo estén robando, no va a haber dinero que alcance. Yo creo que es un buen punto porque muchas personas señalan también al empresariado de que se quejan de que el empresariado no paga suficiente impuesto y hay unos personajes por ahí que empiezan a proponer nuevos impuestos y obviamente que el impuesto lo pague el empresariado, que lo pague, digamos, el más eficiente, lo pague el que tiene un timbre, el que tiene el rótulo, el que es fácil, digamos, ir a accesar. Y si ustedes ven, digamos, un estudio, por ejemplo, de la CEPAL, que es la Comisión Económica para Latinoamérica, que es de las Naciones Unidas, te dice que si lo comparas en relación al PIB, en el impuesto sobre la renta, las empresas pagan 2.9% en Guatemala. En América Latina el promedio es 2.8% y en Estados Unidos es 2%. O sea que nosotros como empresa, en base al ISR, en Guatemala se paga bastante.
En el tema de personas en lo individual, ese mismo estudio arroja de que la persona individual en relación al PIB del impuesto sobre la renta paga el 0.7%. El promedio de América Latina es 1.8% y en Estados Unidos paga el 9%. La base tributaria hay que ampliarla. Hay que atacar el tema de contrabando. El tema de contrabando son 6.000 millones de quetzales según la SAT en el 2009 que se perdían. Y el tema de contrabando nadie le pone atención porque creen de que es un problema del empresariado, cuando realmente es un problema de seguridad nacional. Es un financiamiento al crimen organizado. Es una competencia desleal a la industria y al comercio. Atenta contra la salud del consumidor. Afecta a los ingresos tributarios. Pero nadie le entra al tema. Y ahí están 6.000 millones de quetzales tirados. Cuando estás diciendo hay personajes que ofrecen, ¿te referís a Iván Velázquez, el presidente de CICIG, que estaba sugiriendo la idea de generar un impuesto directo a altos patrimonios para financiar el sistema de seguridad y de justicia? No me refería a él, pero sí, también él fue uno de los que, digamos, hizo un comentario y después se volvió casi que iniciativa de ley, pero me refería también a los diputados. Y con esa propuesta, frente a esa propuesta del señor Velázquez, ¿hay desacuerdo de generar un impuesto directo para grandes patrimonios que financie el sistema de justicia y seguridad? En lo personal considero que sí hay, por supuesto que yo no estoy a favor, digamos, de un impuesto de esos, porque es la misma receta, como decía Juan Carlos, es la misma receta de solo ir incrementando impuestos, solo ir subiendo tasas. Pero ¿qué hacemos con el tema de transparencia? ¿Qué hacemos con la calidad del gasto? ¿Qué hacemos con la eficiencia del gasto? ¿Qué hacemos con la priorización? En este año justamente el Ministerio Público y el organismo judicial no pueden ufanarse de haber hecho un buen trabajo en combate a la corrupción. Sí, yo creo que están haciendo un buen trabajo. Por supuesto que creo que están haciendo un buen trabajo, pero eso es independiente de volver a señalar y de volver a castigar a los motores del desarrollo, que son los empresarios del país. ¿Por qué seguir castigando a los motores del desarrollo cuando no hacemos absolutamente nada en el tema de transparencia, en calidad de gasto? Se están empezando a ver los resultados. Pero es visto como un castigo. El que se cobre un impuesto es visto como un castigo. No como un castigo, pero el problema es que pagas impuestos, pero no hay nada en retorno. No hay mejores carreteras, no hay seguridad, no hay salud, no hay educación. Y adicional, ponerle que hay que pagar el impuesto de extorsión, que la mayoría de empresarios extorsionan. Entonces, ¿por qué vamos a seguir nosotros queriendo pagar más impuestos? En el debate de la semana conversamos con Andrés Castillo y Antonio Maluf. Vamos con nuestro compañero José Ávila y él nos cuenta qué se está diciendo en las redes sociales respecto de esta discusión. Hola, ¿qué tal, Juan Luis? En efecto, tenemos bastante interacción a través de las redes sociales. Sin embargo, antes de pasar a ella, les comentamos que hoy nos visitan en debate Andrés Castillo, expresidente del CACIF, y Antonio Maluf, vicepresidente de AgExport. Recuerde enviarnos todos sus comentarios y participación utilizando la etiqueta Destino Empresarios y Destino 2016. Iniciamos con los comentarios en Facebook. ¿Qué dice la audiencia? Empezamos con Francisco José Salazar, que nos comenta lo siguiente. Lo primero que deben hacer es recibir un curso de intensivo en versatilidad, confianza y cátedra de cómo cerrar riqueza sin necesidad del Estado. Es el comentario al final. Empezamos con Jesse Rodríguez, que dice: jugarán el papel de siempre, molestar a la clase trabajadora. Otro comentario de Víctor Barrios: si siempre han tenido un papel, el de exprimir a la clase trabajadora y ver siempre su beneficio. Otro comentario de Juan Francisco Cojolón, que nos dice: si no logran poner ministros, ellos en el nuevo gobierno van a criticarlo. Si les exige colaboración para salario, lo comienzan a desestabilizar. Si les descubre cómo evaden los impuestos y cómo trafican lo que ellos quieren cuando se les da la gana y no hay ley que los detenga, se lo vuelan. Ahora, si logran manipular a sabor y antojo, no cambiará nada y seguimos en lo mismo. Otro comentario que tenemos por acá abajo es de Víctor Barrios, que nos dice: si siempre han tenido un papel, el de exprimir a la clase trabajadora y ver siempre su beneficio. Tenemos más interacción en las redes sociales. Recuerde siempre enviarnos sus comentarios utilizando la etiqueta Destino 2016 y Destino Empresarios Juan Luis. Esto es lo que dicen las personas a través de las redes sociales. Volvemos con ustedes para que continúen con las preguntas. Gracias, José, por transmitirnos estas preguntas. Yo voy a generalizar, señores, y pedirles a ustedes que hagan un comentario. Ustedes escucharon la mayor parte de los comentarios y preguntas de nuestros televidentes. Son sumamente críticas hacia el empresariado.
¿Cómo reciben ustedes este nivel de crítica? Yo creo que muchos de los que escriben por ahí no han puesto un negocio, no tienen que pagar sueldos de muchos empleados, no salen todos los días temprano a trabajar para traer un negocio y traer clientes nuevos. Es fácil criticar, es fácil destruir, es muy difícil construir. Entonces nos podemos sentar a debatir con personas como ustedes que tienen una propuesta, pero realmente contestar a preguntas donde siempre atacan a las personas que tratamos de hacer un mejor país, no creo que valga la pena hacer eso de esta manera. No sé qué opina Andrés. Andrés, ¿cómo reacciona? Pues sí, yo respeto, digamos, las opiniones de los televidentes y sin embargo creo que los empresarios pues son personas que generan, digamos, futuro en el país, son personas que generan condiciones para generar empleo, son personas que pagan sus tributos, son personas de que tienen programas de responsabilidad social empresarial. Entonces tal vez la pregunta a ellos sería, ¿qué aportan ellos entonces al país? ¿Verdad? En Destino el debate de la semana conversamos con Andrés Castillo y Antonio Maluf. Vamos a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Lea esta semana en Contrapoder. El lodo alcanza a Guatemala. La corrupción de FIFA Mundial redefinirá las autoridades del fútbol en Guatemala. Libre el tigrillo. Kevin Overdick recupera su libertad después de diluir una sentencia de 31 años de cárcel a un tiempo de 52 meses en prisión. Vestidos de rosa. Pantone elige el rosado cuarzo como el color para el 2016. Bajo la lupa. ¿Cuánto se le asigna a cada departamento en el presupuesto nacional? La cifra define el futuro del lugar. Viene la Bienal. En 2016, la Bienal de Arte País exhibirá artistas nacionales e internacionales. Acá, una muestra del talento local. Esta semana, en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. A las 10 p.m., el primer noticiero en el que las redes sociales son protagonistas. Un formato original y único que le da la posibilidad a usted que está en su casa de participar y analizar los temas de la coyuntura nacional con los mejores analistas de Guatemala. Durante los últimos 2 años y medio, usted ha participado noche a noche en este espacio de discusión plural, abierta y sin tapujos. Nuestro único objetivo es que su opinión y la nuestra construyan una mejor nación. A las 10 p.m., lo que usted postea en Facebook y Twitter se convierte en una opinión calificada y es a partir de ella que los analistas discuten y dan sus puntos de vista. Participe con nosotros en A las 10 p.m., el primer noticiero que le abrió espacios de discusión y tomó en cuenta su opinión sobre los temas que a todos nos importan. Este espacio de construcción ciudadana es suyo. Lo esperamos de lunes a viernes a las 10 p.m. en Noticieros de Canal Antigua. Canal Antigua, 2015, año de decisiones, año para ver Canal Antigua. Estamos de vuelta en Destino, el debate de la semana. Claudia Méndez Arriaza tiene la siguiente pregunta. Para colocar en contexto a quienes se unen al programa ahora, hablábamos sobre los resultados de la encuesta de condiciones de vida y debatíamos un poco sobre cómo se puede explicar el crecimiento de la economía, pero al mismo tiempo el crecimiento de la pobreza. La pregunta es para Andrés Castillo. ¿Los programas sociales son un primer paso para solucionar esta situación? No creo que sea el primer paso para solucionar el problema, sin embargo, creo que en otros países ha funcionado, pero tienen que ser sistemas que tienen que ser transparentes, focalizados y realmente al que los necesita. Lastimosamente en Guatemala se ha usado para temas de beneficio político y para tratar de ir generando y ganando votos, y lamentablemente cuando se utilizan ese tipo de estrategias, lo que hace es que todo el mundo pierde la confianza y entonces uno ya no cree, digamos, en ese sistema. Pero yo creo que si es focalizado, con transparencia,
creo que sí puede ayudar, pero no creo que sea la primera solución. Sigo creyendo que la primera solución es generar ese empleo a través de las empresas. ¿Cuál de esos programas sociales, por ejemplo, le persuade a usted como una vía que, acompañada con la generación de empleo, puede transformar el futuro de Guatemala? Por ejemplo, ya no me acuerdo ni cómo se llama, la bolsa segura o la bolsa solidaria. Digamos, ese tipo de ayudas a las personas que realmente lo necesitan, creo que sí puede ir ayudándolos a salir del gran problema donde están ellos involucrados. Transferencias de dinero, educación, a condición de que los niños vayan a la escuela y asistan al centro de salud. Totalmente de acuerdo. Ingeniero Maluf, siempre en este mismo tema, ¿qué decir sobre el salario diferenciado? ¿Siguen ustedes convencidos de que esto es necesario? La verdad que Guatemala tiene muchas regiones y nosotros en la región metropolitana, el transportar a alguien de la zona 6 a una empresa que queda en Villanueva, la mitad del sueldo se puede ir en transporte de comida. Entonces, si vamos a hacer empresas en regiones, en municipios donde podría estar todo, la gente puede ir en bicicleta a su trabajo, la gente puede comer en su casa, regresar, todos esos gastos van disminuyendo y los salarios pueden irse incrementando y se crea empleo en esas regiones. ¿Por qué la industria del vestuario y textiles se está trasladando a Nicaragua? ¿Por qué se está trasladando a Honduras? Simplemente porque no hay certeza jurídica aún, esperamos que haya el próximo martes, y número 2, los salarios son muy diferentes. Pero Nicaragua no tiene la infraestructura que tiene Guatemala, mucho menos tiene la calidad de costura. ¿Por qué no se van a Camotán, donde todos los años en la época seca vamos a dejar víveres a Camotán y se recolectan? ¿Por qué no vamos a dejar una fábrica a Camotán para que ellos tengan subsistencia? Entonces, pero la diferencia de que por qué van a ir a Camotán o por qué van a ir a un lugar en Nicaragua es por la diferencia de sueldos. Entonces podemos crear diferentes sueldos. Existen en todo el mundo diferentes sueldos por diferentes estados, por diferentes lugares. Sin ir muy lejos, México, acá Chiapas, está creando Puerto Chiapas con un sueldo que es 70 pesos diarios. Entonces, la competencia está muy cerca. Y nosotros debemos de ser competitivos únicamente a través de estas medidas, diferenciando el salario y ponerlo por debajo del salario mínimo establecido. El salario mínimo en esos lugares donde yo le digo no existe. O sea, el peor salario es el que no se tiene. Hay muchas personas que no están dentro del salario mínimo. Ingeniero Maluf, yo le construyo sobre esto. Usted ha sido una de las voces que ha hablado acerca de exonerar de impuestos a las empresas principalmente de maquila. ¿Cuál de las dos recetas funciona? ¿Exonerar de impuestos o pagar menos salario? Porque tiene que ser una u otra. Si hacemos las dos, podría ser una receta compleja, ¿no? No es pagar menos salario. ¿Pero cuál de las dos? No queremos, o sea, no sé, decir pagar menos salario es un término que se oye muy feo y no es eso lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando en ciertos municipios es dar trabajo y dar un salario digno en esos municipios. Eso es una receta completamente pero innovadora. También tener una exoneración de impuestos. Eso es una receta completamente innovadora para esos municipios. La exoneración de impuestos es para las empresas actuales que están a punto de irse porque no tienen esa certeza jurídica y donde están pagando muchas de ellas más que el salario mínimo. ¿Por qué? Porque muchas trabajan bajo salario más productividad. Y si ustedes, los invito a todos ustedes que vayan, se dirijan con nosotros a la Asociación de Vestuario y Textiles y vamos a hacer un tour por las empresas de empresarios guatemaltecos, de empresarios americanos, de empresarios que realmente están pagando los salarios. Ustedes pueden entrevistar a cualquier persona, la sacan de la línea y ellos están ganando más de lo que es el salario mínimo. Lo que pasa es que el salario mínimo tampoco es el salario mínimo que se paga acá. Tienen muchos otros beneficios que no los tienen en otros países. Entonces, sí es una receta y es una receta que se puede compartir, porque queremos el crecimiento del resto del país, no queremos una concentración en el área metropolitana. Entonces, lo que queremos con la ley 5007, que es la que usted menciona, que es la de beneficios para la ley de vestuario y textiles, esa ley va a beneficiar a las empresas que actualmente están. Pero ¿por qué no podemos crecer en los diferentes municipios, en los diferentes departamentos donde existe la pobreza, si es fácil crear empleo? Vietnam creó 2 millones de empleos en la industria de vestuario y textiles en cuestión de 10 años. Vietnam no vendía una prenda a Estados Unidos porque no tenía relaciones con Estados Unidos. Cuando empezó a venderle a Estados Unidos, Vietnam empezó a vender el 0.13% de todas las ventas a Estados Unidos y Guatemala estaba en el 2.3%. Hoy Vietnam está en el 11%. La Corte de Constitucionalidad ya decretó que un salario mínimo diferenciado es inconstitucional en Guatemala. Pero
En términos generales, en buena medida el riesgo que se veía con la aprobación de ese salario mínimo diferenciado es que a partir de los 4 municipios en que se había sugerido terminara generalizándose para todo el país. ¿Ese es un riesgo realista? Yo no soy abogado y aquí tengo al abogado. No decretó inconstitucionalidad, decretó que el monto que se había visto no llegaba a esa parte. Entonces puede ser que si alguien dice, mire, el monto va a ser un poquito más X, o sea, lo que estaba antes más X, puede ser que sí sea constitucionalidad, que sí valga eso y que no es que hayan dicho que sea no constitucional. Entonces puede ser que eso todavía pase y es una esperanza que tenemos para llevar empleo a esos municipios. O sea, y si hay otros municipios que quieren tener empleo en esta industria o en cualquier industria, podemos hacer con el salario diferenciado. ¿Es realista pensar que ese salario mínimo diferenciado termine generalizándose en el país y que veamos entonces un descenso real del salario mínimo? No creo yo que se vaya a ver un descenso real del salario mínimo si las personas que están ganando 0 van a ganar más y en promedio van a haber más ingresos. Andrés, quisiera preguntarle tanto al licenciado Castillo como al ingeniero. El ingeniero Maluf hablaba acerca de esa relación que se tendrá próximamente con el gabinete que proponga el presidente electo Morales con el próximo Congreso, con esa 8ª legislatura. ¿Qué pide el empresariado? ¿Cuáles son esas condiciones que no están? ¿Cuál es esa certeza jurídica que hoy no ven? ¿Qué es lo que ustedes realmente quisieran impulsar y en qué materias específicas quisieran que se pudiera legislar o se pudiera trabajar desde el Ejecutivo? Bueno, yo considero que realmente este país es un país agradecido. Yo creo que si uno analiza los diferentes gobiernos que hemos tenido, los crecimientos económicos realmente son buenos, digamos, para la calidad de gobiernos que hemos tenido. Y creo que también es injusto solo señalar y enfocarnos en el Ejecutivo. Yo creo que el Legislativo tiene mucho que hablar aquí y no digamos el organismo judicial. El organismo judicial lo debemos de fortalecer. Yo considero que ese es el poder más importante que tiene el Estado. Si perdemos el organismo judicial, si ese poder del Estado no existe, en ese país ya no hay nada que hacer, porque no hay, digamos, certeza jurídica. Y creo que es muy importante, digamos, ponerle atención a eso. Sin embargo, creo que el presidente electo lo que tiene que hacer es empezarse a ganar la confianza de los guatemaltecos. Creo que le toca un periodo donde la ciudadanía es una ciudadanía mucho más activa, una ciudadanía despierta y que, digamos, va a estar muy pendiente, digamos, de los resultados que tenga, y creo que hay poca paciencia. Yo creo que él tiene que enfocarse en 2, 3 cosas, donde tiene que tener victorias tempranas y empezar a generar esa confianza. Yo considero que él lo que debería hacer es tratar de hacer un diálogo con los principales sectores importantes del país y enfocarse y poner sobre la mesa prioridades en conjunto. ¿Cuáles son los principales sectores del país? Pues está la academia, está el sector privado, pues está la sociedad civil, están los medios de comunicación, y digamos hay sectores importantes que tienen mucho que hablar en el país y creo que sí sería importante tener un diálogo y priorizar, tener 2 o 3 cosas importantes y que todos unan esfuerzos y empezar a tratar de generar resultados. Si no hay un diálogo franco, si no hay confianza, es muy difícil que el país camine. Adrián Zapata tiene la siguiente pregunta. Andrés, justamente retomando un poco el tema de lo del salario que tanto nos abordó el ingeniero, ¿será racional entender que estos ejercicios de productividad y competitividad, sobre todo frente a otras naciones, y entendido justamente que el recurso humano, como referías en el primer segmento, es lo más valioso de una empresa, será coherente entender que esta competitividad se tiene que basar justamente o se sustenta en el hecho de beneficios fiscales, reducción del salario mínimo a costa de la clase trabajadora, en lugar de generar capacitación y un derrame como la pregunta que en el segmento anterior también te hacía Juan Luis? Bueno, yo creo que primero que todo yo considero que no es, digamos, que estemos disminuyendo, digamos, el salario. Y recordemos que en el área urbana, es reducirlo al mínimo de lo que da yo. Pero digamos, en el área urbana estás hablando que el 55% de la economía es informal. Y en el área rural es el 85%. O sea, realmente de cuánto estamos hablando en la formalidad, es muy poco. Y el salario mínimo le aplica al formal, no al informal. Y lo que se dice es que es mejor tener ese salario diferenciado a no tener nada. Pero digamos, eso es una propuesta. Pero si no, que alguien proponga algo, pues, ¿verdad? Pero digamos, es una propuesta que lo que buscaba era tratar de ayudar al que no está recibiendo ese salario y tratar de
formalizarlo de cierta forma. ¿La discutieron ustedes en el seno del Consejo Económico y Social, que debería de ser el escenario, digamos, por excelencia de diálogo tripartito? Pues no lo sé, porque yo no participo ahí, pero... Pero tienen representación en el CACIF. Sin embargo, sí, sin embargo, pues, estuvieron representantes, estuvieron trabajando con el gobierno, fue una iniciativa que salió del gobierno, el Ministerio de Economía la estuvo impulsando, el Comisionado para la Competitividad la estuvo impulsando, pero no resultó. Pero entonces, que alguien proponga algo, pues. A mí me llama una pregunta para ambos, para su punto de vista, porque si hablamos de más empresarios, tenemos que hablar de más propietarios. Y uno de los temas en Guatemala es precisamente la propiedad de la tierra. Y llama la atención precisamente que, por ejemplo, el RIC es una institución totalmente inoperante, que no ha cumplido las expectativas que teníamos. El registro de información catastral. El registro de información catastral. El registro de la propiedad fue saqueado y ahorita no sabemos ni qué puede pasar, están con graves problemas económicos. El año pasado, el año pasado, una sala de apelaciones fue defenestrada por una sentencia donde precisamente establecía que no había propiedad privada de una gran empresa, y una cámara empresarial salió combatiendo esa sentencia que recién fue ahorita confirmada por la Corte de Constitucionalidad. Es decir, todo el marco de tenencia de la tierra en este país es muy precario. De hecho, cuando compramos o vendemos inmuebles entre particulares, los precios se inventan en este país, todos lo sabemos. No existe realmente un mercado inmobiliario sincerado. ¿Qué podemos hacer entonces para tener realmente propietarios y así poder tener nuevos empresarios? Porque si no democratizamos la propiedad privada, sí va a haber un problema muy serio acá, ¿o no? Yo considero que el principio de propiedad privada está muy claro, y creo que, digamos, mientras se siga respetando no debería haber ningún problema. ¿En qué sentido no hay certeza? No hay certeza aquí, quién sabe, de repente en este minuto nos están robando la casa que tenemos. Aquí no hay certeza en el registro, tenemos una ley que tiene que inmovilizar bienes. Es un absurdo, eso no existe en ninguna parte del mundo. O sea, no hay un marco de certeza. E insisto, por ejemplo, la certeza que daría el catastro a todo el mundo es inoperante. Y el mercado inmobiliario es inoperante. O sea, ¿qué podemos hacer para tener nuevos propietarios y así poder democratizar precisamente esa base que puede tributar de mejor manera? Yo no considero que vaya, digamos, amarrado de la mano, pero sin embargo el propietario, digamos, tiene que tomar sus medidas para proteger su propiedad privada. Yo considero de que sí hay, digamos, el principio de propiedad privada, creo que sí está bien reglamentado, yo creo que sí hay certeza. El problema es que el que te la quiere robar, ese sí no es castigado, ese sí es el problema, que al final de cuentas aquí el problema es que no hay certeza de castigo y mucha gente hace lo que se le da la gana y no es castigada, que creo que ha ido cambiando. A raíz, digamos, de los últimos acontecimientos hemos visto de que, digamos, la certeza de castigo, o aparenta que la certeza de castigo se está acercando más. Pero sin embargo, efectivamente eso es lo que tenemos que hacer, tener mejores condiciones de país, tener incentivos precisamente para que la gente se anime a emprender un negocio. Es que aquí es muy fácil hablar de negocio y de hacer negocio, pero hacer el negocio es difícil. Pagar los salarios son difíciles, pagar los impuestos es difícil, pero aquí es muy fácil salir señalando y diciendo de que ustedes tienen que hacer más y hagan más negocio. Pero que lo hagan, pues, que lo hagan, porque realmente las condiciones de país para hacer un negocio es difícil. Ahora, hay una estadística, pero ahorita termino, de 100 empresas que se crean, 90 de esas empresas no pasan el primer año, y de las 10 restantes, solo 5 subsisten 5 años. O sea, estamos en la calle de la amargura en el tema de generación de empresas. Medida, licenciado Castillo, eso también sucede porque no hay libre competencia. Es decir, si realmente no existieran monopolios en el país y todos estuvieran jugando bajo las mismas reglas del juego, pues sería mucho más fácil competir sin ningún tipo de privilegio. ¿No cree usted que eso es en buena medida o en alguna medida lo que podría explicar esta fugacidad en esa inscripción de nuevas empresas? No, primero porque creo que sí hay libre competencia. Yo no considero que en este país no haya libre competencia. Considero que hay libre competencia y cada vez hay más competencia. Aquí el problema que tenemos es de que el gobierno y los burócratas, en vez de ser facilitadores para aumentar la competitividad, lo que hacen es todo lo contrario y no se dan cuenta que cada vez el empresariado guatemalteco compite a nivel mundial. Ya no estamos hablando solo de Guatemala.
pero están poniendo acá requisitos y que medidas no arancelarias y ponen una serie de trabas que lo único que hacen es complicar, digamos, el negocio. Pero yo considero que en Guatemala hay libre competencia. No hay monopolios. No, considero que no hay, digamos, no hay un monopolio que vaya en perjuicio de la economía nacional. A mí se me quedó a deber la respuesta del licenciado Castillo cuando me decía que pues usted a las próximas autoridades tan solo le piden un fortalecimiento del sector justicia y tener 3 temas. Yo quisiera saber cuáles son esos temas, quisiera saber de verdad cuál es el planteamiento del sector empresarial de cara a una nueva administración que, como bien planteaba el licenciado Castillo, tendrá poco tiempo para poder generar cambios importantes. ¿A qué se refiere, ingeniero Maluf? No, yo creo que el licenciado Castillo fue claro de que lo más importante era la parte de justicia y mencionó el tema del Ejecutivo y el tema del Legislativo, que es muy importante, pero no, tal vez no fue a punto en eso. Nosotros creemos que en el tema del Legislativo tendría que ir de la mano para poder crear esa certeza. Por ejemplo, estamos hablando de la unión aduanera con Honduras. Podemos crear más riqueza, podemos crear esa libre competencia que mencionan acá para libre tránsito de mercancías, donde se puede beneficiar drásticamente el consumidor final, porque no van a haber esas fronteras, esa parte de que tienen que pasar 17 kilómetros por hora cuando realmente podemos ir libremente. Eso va a beneficiar al consumidor final. Entonces, ahí es parte del legislativo que no hemos podido llegar a esa parte. Una ley de microcréditos que está en el Congreso. Hay muchas leyes de tema económico que no las tengo todas acá, pero las tengo en mi chivito si eventualmente lo puedo llegar a ver. Hay muchas leyes de tipo económico que pueden beneficiar a Guatemala. Y no solo el emprendedurismo es la tenencia de tierras o la tenencia de grandes fincas. Hoy por hoy hay emprendedurismo en alguien que hace videojuegos desde su computadora, en su cuarto, jóvenes que están haciendo cosas fascinantes en Guatemala y no las hemos visto. Están haciendo películas en 2D, en 3D. Nosotros tenemos una comisión de industrias creativas fantástica que está haciendo muchas cosas y no se necesita más que un cuarto un poco más grande, como más pequeño que este, y una señal rápida de internet, y estamos exportando ese tipo de servicios. Entonces sí podemos crear empresas de 2, 3 personas, de 10 personas, y van creciendo dependiendo de la capacidad de la educación. Muchos ustedes mencionaban de la educación. Sí es básico la educación, es básico que sigamos, que la siguiente generación ya no se quede en sexto primaria, que la siguiente generación ya no se quede en tercero básico, que sean universitarios, que puedan tener un buen nivel de inglés. El nivel de inglés hoy por hoy a los jóvenes, que son más de 200,000 jóvenes que año con año salen a buscar empleo, los que tienen buen nivel de inglés están siendo contratados por call centers, por contact centers, con un sueldo casi el doble del famoso mínimo que se menciona acá. ¿Pero por qué? Porque tienen un nivel extra. Entonces, la educación es parte de eso, pero la educación a nivel público, no solo la empresa privada, la educación privada tiene que ser. Entonces, parte del Ejecutivo es tener una buena educación, pero eso tenemos que ir sembrando, porque las generaciones, esto no se va a componer. Así como tuvimos 20, 30 años de una democracia que se fue descomponiendo, no la vamos a componer en 2 o 3 años. En el debate de la semana conversamos con Andrés Castillo y con Antonio Maluf. Vamos con nuestro compañero José Ávila y escuchamos qué se comenta en las redes sociales. Muchas gracias, Juan Luis. En efecto, seguimos con la interacción en las redes sociales. Y déjenme comentarles que mientras ustedes continúan con las preguntas a los empresarios invitados, a través de las redes se ha hecho mucho cuestionamiento referente al papel que ocuparán en el próximo gobierno. Vamos a pasar con los comentarios, tanto en Facebook como en Twitter. Iniciamos con Brenda, que nos dice: la primera responsabilidad social empresarial es pagar impuestos y no subrefugio que nos venden. Pasamos con Byron Benítez, que nos comenta: actualmente los empresarios piden más requisitos y ofrecen salarios totalmente ridículos. Byron Benítez nuevamente: ¿por qué nos comparamos con Vietnam u otros que son explotados por las grandes industrias? Eduardo Font nos comenta: muchos empresarios financian a políticos que luego no brindan transparencia. ¿Por qué no luchan contra eso? Otro comentario de Brenda tenemos acá, que nos dice: empresarios, las personas que solo critican deberían ir a Venezuela a apoyar a Maduro, que dejó al pueblo en miseria. Pasamos con José Pichardo, que nos dice: Guatemala es el país del eterno subdesarrollo. Talento hay, oportunidades no. Juan Pablo nos comenta:
El ciudadano aporta mano de obra, esfuerzo, muchas veces no es bien remunerado para que crezcan estos empresarios. Pasamos con otro comentario de Eduardo, que nuevamente nos comenta: la falta de transparencia y corrupción tiene dos caras. ¿Qué hace el empresario para luchar contra estas? Una pregunta directa a nuestros invitados. Y tenemos otros dos comentarios de Lucía Morán, que nos comenta: eso no representa el 75% de personas que nos inventamos el trabajo. Ellos son explotadores y saqueadores. Y por último, leemos el último, que nos dice: empresarios, negar lo obvio es cinismo. Guatemala es uno de los países con más inequidad. Eso es igual a riqueza y pobreza extrema. Esos son los comentarios que tenemos en las redes sociales. Agradecemos toda su participación. Gracias a usted. Somos Trending Topic en Twitter con el hashtag Destino Empresarios y Destino 2016. Juan Luis, con esta interacción regresamos con ustedes para que continúen con las preguntas. Gracias, José. Estamos de vuelta en el debate de la semana y les pedimos a nuestros invitados que respondan cómo reaccionan cuando se habla en esos términos en que mencionó Lucía Morán, la inequidad. Ella dijo: un país de grandes contrastes en donde hay un pequeño grupo con mucha riqueza y una gran masa con mucha pobreza. ¿Qué dice Andrés Castillo de eso? Bueno, yo repito lo que he venido diciendo. Yo creo que lo que necesita el país es generar, digamos, más empleo para ir sacando a la gente de la pobreza. Si no logramos esas condiciones de país, si no logramos de que haya más inversión extranjera, que no haya más inversión nacional, difícilmente vamos a salir de la pobreza. ¿Pero es deseable luchar contra la inequidad? Por supuesto que sí. ¿Sí? Por supuesto que sí. Entre más dinero haya en la bolsa de los guatemaltecos es mejor para todo el mundo. Eso no cabe la menor duda. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para el tercer y último segmento de conversación con nuestros invitados. Ya venimos. Levántate y celebra un nuevo día. Levántate listo para conquistar el mundo. Levántate para cumplir tus sueños. Levántate y descubre quién eres. Matutino Express, tu mejor compañía para arrancar cada mañana. Estamos de vuelta en el debate de la semana. Alejandro Balcells le plantea la siguiente pregunta a nuestros invitados. ¿Estarían ustedes de acuerdo, ya que hemos hablado mucho de todo este difícil contexto del Estado, en retomar el pacto fiscal? Por supuesto que sí. Definitivamente el pacto fiscal es sumamente importante. Y lo que se busca ahí es realmente que existan reglas claras y estables. Ese pacto fiscal viene desde el año 2000, si no estoy mal, y tiene diferentes pilares, digamos. Está el tema de transparencia, está el tema de eficiencia del gasto, está el tema de la priorización, por supuesto está el tema de tasas, que es el único que se han preocupado por tocar durante estos 15 años, pero en los demás temas no hemos avanzado en absolutamente nada. Pero definitivamente el pacto fiscal creo que es beneficioso para el país, sobre todo para generar esas reglas claras y estables. No podemos estar cada 2 años cambiando las reglas tributarias. Eso genera incertidumbre y eso ahuyenta al inversionista. Pero ustedes han aplaudido las leyes anticorrupción que se han aprobado. O sea, también sí ha habido cierto interés legislativo por un tema de transparencia, ¿o no? Sí, yo considero que el problema del país no es de leyes. Yo creo que el país está sobrelegislado. El problema es que no se cumplen esas leyes, o cuando se cumplen muy poco. Pero definitivamente hemos empezado a ver algunos resultados y esperemos de que esto siga para ir generando, digamos, transparencia. Retomando una observación que hacías, Andrés, y también ingeniero, es claro que la corrupción es un cáncer que mina cualquier posibilidad de desarrollo, pero también es innegable que el presupuesto que se pretende, no digamos si es déficit cero, es absolutamente insuficiente para cumplir con las obligaciones que tiene el Estado, y en particular en educación. ¿Cómo fomentar el empleo y este desarrollo que ustedes hacen ver acá cuando no llegamos a estándares ni siquiera mínimos para la formación de esa mano de obra calificada, siendo responsabilidad del Estado?
sin hablar del tema de salud y de nutrición. Así no se robaran un centavo, ¿es suficiente ese presupuesto? Y si no, ¿de dónde si no es impuestos o deuda? Bueno, no sé si es suficiente o no. Habría que esperar a que no se lo roben para ver si es suficiente o no. Sin embargo, sí, solo tenés dos. Es el más o bajo más impuestos, o más impuestos o más deuda. Sí. Pero digamos, solo la deuda interna y externa, en los últimos 5 años, la interna ha crecido 40%. Y la externa ha crecido como el 70-75%. Ahorita cada familia guatemalteca debe como 37,000 quetzales. Pero ¿dónde está, digamos, todo ese dinero? Lo que pasa es que aquí se endeudan para gastos de funcionamiento, aquí no se endeudan para inversión. ¿Y nació alcanza? Entonces, no, pues. Ingeniero. Pues va a depender realmente del pacto fiscal, si es necesario, si realmente hay transparencia, si realmente es cero corrupción, podría haber algún tipo, pero habría que ampliar la base tributaria. No solo va a caer sobre los mismos los impuestos, porque realmente no es un castigo, como decían al principio, sino es un desincentivo a seguir creciendo. Entonces, sí se puede, siempre y cuando hay una ampliación de la base tributaria. La última pregunta para ustedes es, se escucha de que el presidente electo Jimmy Morales se ha acercado al sector privado organizado para proponer que ciertos miembros e integrantes de este formen parte de su gabinete. ¿A quiénes veremos formar gobierno a partir del 14 de enero del 2016? ¿Y qué piensan ustedes sobre esto? Bueno, nosotros, yo lo dije al principio, estamos a la expectativa del nuevo gabinete. Nosotros como empresarios lo que podemos hacer es generar empleo, estar de acuerdo con el gobierno, hablarnos de vez en cuando, hablarnos por ejemplo cuando Santo Tomás cerró, decir por favor necesitamos exportar nuestros productos, abran el puerto, pero decisiones de gabinete o decisiones de tomar en cuenta con el gobierno no creo que podamos hacerlas a ese nivel. Andrés, empresarios participando en el gabinete. No sé, no he escuchado, ojalá digamos participaran. Ojalá se abran las oportunidades y ojalá haya esa voluntad, digamos, de participar, porque creo que no hay la suficiente confianza, digamos, en participar en política en este país, y creo que este gobierno tiene la oportunidad de hacer mucho y ir generando, digamos, esas condiciones de confianza para que mejores talentos, digamos, accedan a esos cargos públicos. Andrés Castillo, Antonio Maluf, gracias a ambos por acompañarnos en el debate de la semana. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco con las conclusiones de los panelistas. Grupo A se siente muy orgulloso y felicita a los periodistas de revista Contrapoder por los premios recibidos de parte del Instituto de Previsión Social del Periodista, que distingue las labores destacadas en el periodismo nacional. Asier Andrés, primer lugar de investigación por su reportaje Así desaparecieron, al menos 10.2 millones de quetzales en la PNC. Sofía Menchú, primer lugar en entrevista por su entrevista exclusiva a Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidencia. Paola Hurtado, segundo lugar en entrevista por su entrevista de semblanza al embajador de Estados Unidos, titulada El Halcón Robinson. Luis Soto, tercer lugar de fotografía por su foto a Otto Pérez Molina en su despacho presidencial. Grupo A destaca el nivel de esfuerzo, la incidencia y precisión en el trabajo de cada uno de los periodistas y los insta a continuar siendo pioneros en esta gran labor. Llegó la época para celebrar y afianzar los lazos de amistad. Con el amor en el corazón abrimos la puerta para la unión. Quiero abrazarte y poderte decir que estas navidades seas muy
acabar un año más y viene otro con más prosperidad. Nuestra familia te desea amor y un feliz año nuevo de corazón. Gana la Antigua te quiere decir que estas navidades seas muy feliz. Navidad es Navidad, llegó la hora de celebrar con tu familia y los buenos amigos. Gana la Antigua y lo celebra contigo porque es Navidad. Porque es Navidad, es Navidad. Es Navidad. Y arrancamos rápidamente con las conclusiones de los panelistas. Empieza Alejandro Balcells. Bueno, tal vez como dos conclusiones importantes. Si queremos ampliar la base tributaria, tenemos que tener nuevos empresarios y hay que darle definitivamente otro marco de certeza a la propiedad privada, y en este país eso no existe. O sea, tenemos que democratizar la propiedad, y eso no me refiero a hacer reformas agrarias ni nada por el estilo, sino que al que es propietario darle certeza de lo que es dueño, y para eso se necesita catastro y registro. Y segundo, veo que no hay un interés por realmente entrarle al meollo del asunto. O sea, sí me preocupa oír empresarios que dicen que aquí hay libre competencia, que no hay ningún monopolio y que no hay privilegios. O sea, definitivamente aquí hay monopolios terribles, aquí hay privilegios incluso hasta en granos básicos, monopolios hasta en la televisión abierta. Es evidente lo que existe en el país. Tenemos que entrarle a un tema de fondo. Tenemos que discutir precisamente las reglas del mercado en Guatemala, si queremos nosotros que exista movilidad social y si queremos nosotros tener nuevos empresarios y nuevos trabajadores. A mí me queda claro que sí hay que crecer en torno al 6% anual, sostenido durante 10 años. Entiendo que la receta es lógica. El problema es que no ha habido quien nos diga cómo hacerlo. Y la segunda de las conclusiones es, a ver, sí, yo creo que de tomar esta receta empresarial, de tener una reducción fiscal o beneficios fiscales para determinada industria, listo, pero entonces cumplamos con el resto de la legislación. Tener una y otra me parece realmente un cóctel molotov muy complejo. O sea, usted reducirle el salario al trabajador, pero además no le paga impuestos, y propulgar tener esa mano de obra calificada, educada para el desarrollo. Oiga, en algún momento tenemos que ser serios y decir, mire, la educación cuesta, el tener salud también cuesta, y por lo tanto hay que pagar y también hay que recibir de esa mano de obra calificada que puede tener mejores condiciones sociales. Es que no podemos ocultar que este país tiene pobreza y que hay guatemaltecos, estoy de acuerdo, que el IVA, los impuestos se reducen a 5,000 litros. Yo estoy de acuerdo y lo tengo claro, pero entiendo que hay guatemaltecos que tampoco pueden pagar. Eso me queda clarísimo. Y por lo tanto, en algún momento los guatemaltecos tenemos que entender que para esos guatemaltecos hay que ser solidarios, hay que ser, pues, aquellos que hemos tenido mejores oportunidades, lo suficientemente valientes de afrontar la batalla para poder sacar adelante el país. Bueno, yo creo que es revelador el hecho, cuando hablamos del crecimiento del país, en el macro, que ha sido moderado pero constante en los últimos años, 10 años fácil. Y lo que nos dice ahora Lenkevi es que sí es cierto, no es lo ideal, pero estamos creciendo, pero no todos, ¿verdad? Y creo que justamente lo que Juan Luis les preguntaba, que de hecho no se contestó, es el tema del derrame, y que no se da, solo algunos estamos creciendo, y para que crezcan todos necesitamos llegar a la receta que refiere Juan Carlos, pero para mientras seguimos creciendo solo algunos, ¿verdad? Entonces creo que eso es delicado. Argumentar que la empresa finalmente es el motor del desarrollo, yo difiero un poco. Creo que finalmente el motor son toda la gente que trabaja en la empresa y la hace próspera, porque con ese argumento más el esquema o la fórmula mediante hacer el desarrollo a costa de derechos laborales, que además es ilegal, y de beneficios fiscales, lo que nos evidencia es que este motor necesita un overhaul, pero ya urgente.
Y lo otro es en el marco justamente de este famoso salario mínimo diferenciado, que, como reitero, además de ser ilegal, me parece un riesgo muy grande. Primero, por lo que sea, Juan Luis, en la generalización que se puede dar, partiendo de que es ilegal, pero también del hecho de que ¿qué nos garantiza si ahora que existe un salario mínimo se argumenta su imposible cumplimiento y que es mejor tener un salario de hambre que no tener nada? ¿Qué sucede o qué garantía nos da que en unos años tampoco este nuevo salario mínimo pueda ser cumplido? Entonces, lejos de ser un techo para superarse para la clase trabajadora con una aspiración legítima, se convierte en un cortapiso. Y siempre vamos, es un círculo perverso. Yo, más que una conclusión, quiero hacer un comentario. Me llamó mucho la atención cómo cambia el discurso con el tiempo. Hace 8 años no me habría imaginado escuchar decir de parte de un representante del sector privado la respuesta que Andrés Castillo dio respecto a los programas sociales. Acá todos tenemos edad y memoria para recordar cómo reaccionaba este sector de cara a los programas sociales implementados en el 2008. Y hoy lo escuchamos de viva voz decir, bueno, la bolsa solidaria o segura me parece un recurso necesario para ayudar a quienes más lo necesitan, así también la transferencia condicionada por salud y educación. Creo que ese cambio de discurso es importante y yo no dudaría que pues la historia es cíclica, es todo un proceso y ojalá que esos cambios se dieran más rápido que 8 años. Yo creo que lo primero que tenemos que estar conscientes es que si estamos en este punto hoy en día es porque hay una historia que nos ha permitido llegar aquí y parece ser que es una historia que por parte del sector empresarial no se ve. Hay un elemento acá que es fundamental, yo creo, de todo lo que vimos, tanto en las respuestas de ellos como en las actitudes de las personas que estuvieron comunicándose con nosotros en las redes sociales. Y es justamente eso, la clave es la actitud. Yo creo que la actitud de los liderazgos empresariales finalmente se ha cristalizado en este país a lo largo de la historia en políticas públicas y en legislaciones que permiten que hoy en día el país tenga esta situación a la cual supuestamente, o no supuestamente, sino recurrentemente se le llama problemas estructurales del país. Estas actitudes no son más que esas creencias o la forma de ver, en este caso, el mercado, al trabajador, la competencia, las relaciones laborales, y en buena medida son las que van impactando las relaciones, la política, la economía. Yo creo que si algo no debemos caer como guatemaltecos es en vernos unos a otros como enemigos, es decir, desde el punto de vista de los trabajadores, ver a los empresarios como enemigos, los empresarios a su vez ver como una amenaza, como algo negativo a los trabajadores, ya sea estén sindicalizados o no. Esas fricciones que tienden a haber finalmente no nos dan por producto nada nuevo, porque lo único que hacemos es cerrar espacios al diálogo, a la comprensión, a tratar de ser empáticos. En algunas cuestiones que os mencionaban, yo estoy de acuerdo que tienen el empresariado su propia dinámica, su propia perspectiva. Hay cuestiones que son entendibles, no es que no tengan la posesión de ni un trocito de verdad, pero sí me parece que en la medida en que nosotros mantengamos esas actitudes y esos comportamientos, viéndonos todos como enemigos e irresponsabilizándonos por el estado actual de cosas, no nos va a conducir prácticamente a ningún lado. Es decir, aquí la clave también del desarrollo, como bien decía Adrián, es el recurso humano, es el capital, es la tecnología, pero todo eso, para poderlo llevar a buen fin, tiene que haber un acuerdo donde haya cierto equilibrio entre las aspiraciones de rentabilidad de los empresarios, pero también las aspiraciones del trabajador en cuanto a tener un trabajo digno, no únicamente al menos tener un salario de 1.500 al mes, sino tener un trabajo digno. Yo voy a partir de lo que está diciendo Carmen. En realidad, a mí me parece que lo más relevante de esta conversación que hemos sostenido hoy es darnos cuenta que no hay todavía, quizá porque es demasiado pronto, quizá porque estamos demasiado centrados en nuestras posiciones, no hay de parte del empresariado una actitud de autocrítica o de reflexión profunda sobre el papel distinto
o diferente que se podría jugar de parte suya para ayudar a que más personas salgan de la pobreza. Eso no lo veo todavía, no veo ninguna autocrítica, ninguna reflexión. Pero quiero decir que no ayuda en nada lo que escuchamos también por medio de las redes sociales de una porción de nuestra audiencia que reacciona de una manera bastante pues sí, iracunda. Hay mucha ira de por medio, es una actitud y de absoluta responsabilización a un sector, cuando aquí tenemos que entender que la responsabilidad es en mayor o menor proporción compartida por todos. Lo que vemos en esa encuesta nacional de condiciones de vida es un fracaso común que nos incluye a todos. Y luego decir que hay cosas en las que yo sí estoy de acuerdo con los empresarios. Por suerte soy el último en hablar y no podrán ustedes replicarme, pero por ejemplo, cuando Antonio Maluf habla de la necesidad de unir mejor el esfuerzo del Estado con el de la capacidad productiva y menciona los sistemas de riego, no dijo en el altiplano, pero ahí es justamente en donde se necesita buena parte de la inversión para desarrollar mayor productividad y generar mejor ingreso para muchas personas. En eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Y es donde hay más pobres? Yo estoy de acuerdo también con un plan piloto que busque, que trace un salario diferenciado y estudiar si eso realmente genera una condición distinta en términos de capacidad de generación de empleo. Pero decir esto, por supuesto, es someterse uno a hacer la piñata de la posada en estas épocas en que estamos empezando con la tradición. Gracias a todos por acompañarnos hoy en el debate de la semana. Por supuesto, lo que buscamos es que usted también reflexione, que usted también piense, que discuta y que plantee sus propias propuestas. Mañana desde las 5:45 el Canal Antigua le ofrece muchas noticias, mucha información. Estamos dedicados a ofrecérsela constantemente. Buenas noches.